La cuestión es la siguiente. La semana que viene se entrega el trabajo regulador y la pregunta es si quieren o no quieren que se mueva el trabajo. Y en medio, acá Miro hizo una pregunta metodológica de cómo podría ser, si quiere incorporar o no incorporar un segundo o tercer pensador en un argumento que se enfoca principalmente en Butler, ¿no? Entonces le dije, para incorporarlo tenés que especificar qué incorporás, por qué lo incorporás y que sos consciente de las cosas que dejás de lado al incorporarlo. Porque no se puede, es como hacer una metamorfosis, entonces no podés dejar cosas de fuera sin decir, si no lo veo no está la teoría. No, la teoría está, porque si no te voy a preguntar yo, ¿por qué no dijiste esto? ¿No? Porque acá llegás a una conclusión. Vos, digamos, un mal argumento, te apoyás en Mouffe y llegás a una conclusión y de repente digo, pero esta conclusión está en contra de lo que dice Mouffe. Si la has traído a Mouffe y está diciendo que hay un acuerdo, acá hay un desacuerdo. ¿Por qué no me dijiste que está este desacuerdo acá? Bueno, porque Miro fue astuto y dijo, no, yo no vengo a traer a Mouffe, traigo este concepto en particular porque me sirve esto en específico. Entonces tiene que quedar claro qué es lo que viene y qué es lo que no viene. Pero cuando vos traes un concepto, tenés que saber que no estás trayendo todo el sistema. Pero el sistema está. Yo no puedo hablar de la libertad de Kant sin hablar de su misoginia. Estoy obligado. Entonces, si yo empiezo a hablar de ese tema, tengo que empezar a especificar, bueno, hago este recorte, esto lo dejo de lado, me doy cuenta que acá hay un problema, pero este problema no lo puedo tratar porque no va no es pertinente al tema central mío, o no hay espacio para trabajarlo, porque quizás me interesa, pero no tengo espacio. Entonces, léase libro 1, libro 2, artículo 1, artículo 3, entonces ya queda claro al lector que uno es consciente de lo que está haciendo y que tiene argumentos suficientes de por qué hace lo que hace o por qué no hace lo que no hace. Entonces, eso es lo que estaba explicando recién. Tengo ahora una preocupación que me has provocado por si estoy siendo subjetivo o imparcial. Al citar a un autor que no está en el programa para negar una opinión de Derrida o Benjamin. No, a ver, depende. No estoy en contra de que traigan autores extra. Bienvenido sea. El criterio va a ser siempre la pertinencia. Si vos me das un argumento suficiente para entender por qué está ahí, bienvenido sea. Si no me das un argumento suficiente, te lo voy a pedir. Y si no me lo podés dar, eso sí se evalúa negativamente. O sea, no estoy en contra. La compañera otra vez trajo a un mexicano que le hizo un par de preguntas a las que no estaba seguro y las que me supo contestar me contestó y las que no me supo contestar no me contestaron, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún drama de que venga Juan de los Palotes o un intérprete. Estaba hablando de Butler y traes a un intérprete de Butler que te dice, mira, acá me sirve para esto, bienvenido sea. Pero que sea claro por qué está ahí. En este tipo de trabajos investigativos, ya que hablábamos de una de las aspiraciones, es la carrera de investigación, uno no puede dejar lo que escribe al azar. No puede asumir que el otro va a entender lo que vos estás diciendo. Tenés que tomarte el trabajo laborioso de que quede claro cada una de las cosas que se hace. Un trabajo metódico y también un principio de solidaridad con el lector. Yo sé que sos un ser racional y por lo tanto te voy a dar los elementos para que entiendas mi argumento, ¿no? Eso como regla general para cualquier cosa que escriban. Si no me dan los elementos, yo no tengo la obligación de saber lo que vos sabés. Y vos estás escribiendo, no yo. Entonces, me tenés que dar esa información. Los únicos que tienen el privilegio de no hacer esas cosas son los poetas, quizás, que dicen, puede ser metafórico, pero inclusive porque vos lees poesía y le preguntás y te dan todos los elementos de por qué eligen lo que eligen o por qué explican. No sé si habrán hecho crítica literaria, pero los literatos, las poetisas, toda esa gente que se dedica a la literatura o cuestiones más figurativas de los tropos, te dan elementos de por qué ponen eso o lo que no ponen eso. Entonces, si nuestro trabajo es pensar, tenemos que pensarlo bien lo que presentamos. Mi trabajo es evaluar lo que están pensando. Entonces voy a estar como un sabueso buscando eso desde ya. Por ahí si tienen alguien que sea solidario y les lea el trabajo y te diga, pero para esto acá no se entiende, entonces. Claro. Alguien que no sea del ámbito, entonces. Claro, eso sirve un montonazo. ¿Se entiende? Uno da por sentado ciertas cosas hasta que alguien más te dice, mira, ¿sabes qué? Esto no sé.
No entiendo. Sí, sí. Si tienen alguien por ahí, que les dé una mano y que diga, oh, 5 páginas. No, y de última, yo no tengo problema de leer borradores. Me dicen, esto es un borrador, te lo leo como borrador. Te digo, fíjate acá, fíjate esto, otro. Pero también está bueno tener a alguien que te lo pueda leer completo y te diga... Si yo le compro una coca o una cerveza, mira, loco, jugátela. Yo ya Y lo también tengo. a la noche te doy una cerveza polémica. Yo ya lo tengo escrito. ¿Te podría enviar un borrador? Claro que puede. Y el martes podría ir a consulta y lo veo. Claro que puedes. Me diga más o menos cuáles son las principales críticas que te ven. Lo leo y en base a eso te digo lo que puedo decir. No sé si va a haber crítica o no. Puedo comprometerme a leerlo, como todo lo que me comprometo a que me manden a leerlo. Eso sí. Bien. ¿Qué quieren? ¿Pasamos la fecha o no pasamos la fecha? ¿Y para cuándo sería? La que le sigue. Para A ver. la semana que viene o el 2. Capaz que la semana que viene es 25. No, la semana que viene es 19. Ah, claro, bueno. Pero sería esa la que movemos, ¿no? Sería para el 2 del 6, como dijiste vos. ¿Cómo me mata ese? Todo, 4 feriados me clavé así, papá. Me angustia solo pensarlo. A mí me gustaría que lo movamos. Porque siento que lo que quiero hacer se me va a llevar más tiempo del que tengo en esta semana. Entonces, Son conscientes que si lo movemos, los que aspiran a la promocionalidad tienen menos tiempo para hacer el trabajo promocional. sí. Porque es la misma extensión, entre 10 y 8 páginas. Gaby, y pueden hacer lo siguiente, que para el celular utilicen 2 tópicos que son después los reutilicen. Es que por eso digo, si son astutos ya pueden pensar los temas de antes. Agregamos uno nada más. Si son astutos pueden pensar todos los tópicos que quieran. Pasa que en el segundo tiene que explicitarlo, tiene que quedar bien claro hay que hacer otro texto otra vez. en base al texto trabajado. Sí. Sí, Es un ejercicio de reescritura. También siento que me va a llevar más tiempo del que... Bueno, tenemos 2 votando para repasar. 3. Bueno, ya está. la democracia ha hablado. Ok, entonces se pasa para el 2 del 6. Ok. Van a terminar quemadísimo. ¿Cuándo? No terminan quemadísimo, es otra cosa. Bien. Queda 2 del 6, nueva fecha para la entrega del trabajo regulador. ¿Qué quiere decir? Que en la clase de Battle vamos a ver también a Klimilka y Donaldson. Vamos a subirla, porque como hemos movido. ¿Y cuándo sacan planilla? ¿El 16? El 16, yo tengo que subir las notas, tengo tiempo hasta el 23. Hasta el 23 tengo tiempo. Eso fue el comunicado que han hecho. Es decir, la otra semana. Ahí se puede ir afinando un poco. Pero, primero, discutir la promocionalidad sin la regularidad es como una cuestión. Por eso me parece más importante fijar esa fecha clara. Bueno. Tengo que pasarlo. Iba a arrancar, pero dije no. Voy a estar. Bueno. Sí, gracias, pero no gracias. Ok. Hoy vamos a hablar de Giorgio Agamben. Cada vez que leo Giorgio me acuerdo del tema de Daft Punk. My name is Giorgio. Qué tema. Y de Rita Segato. Vamos a empezar con Agamben. Y luego la otra mitad de la clase, por recreo, seguimos con nuestra amiga Rita. Así que nos vamos de Italia al conurbano bonaerense. Va a ser un viaje interesante. Bueno, Giorgio Agamben nació en 1942 en Roma, así que más italiano no podía ser.
hasta cuando habla, si uno mutea y ve cómo mueve las manos, se da cuenta que es italianísimo, está todo marcado en él. Lo puedo decir yo, estoy casado con una italiana, así que puedo decirlo. Bueno, su título de base es en Derecho en la Universidad de Roma. Realizó cursos de seminario con Heidegger, o sea, uno de sus docentes fue Heidegger, entre el 66 y el 68. Es un tipo que ha tenido, que ha hecho toda una carrera académica porque tenía la cabeza para hacerlo, ¿no? Digamos. Entonces ha tenido un montonazo de becas que le han permitido ir a un montonazo de universidades y tener contacto con muchos intelectuales del siglo XX, que quizás de otra manera, si no hubiese tenido esa beca, no sé si hubiese podido ser, pero él ha tenido toda una interesante y meteórica carrera académica, una persona muy astuta. Tal es así que fue el primer traductor y editor de Walter Benjamin en italiano, y tal es así que él encontró un texto de Walter Benjamin que se consideraba perdido, el de Tesis sobre la historia. No es tesis, tiene un número, 11 tesis. Creo que 11 tesis sobre la historia. Un texto que hoy en día es representativo del pensamiento benjaminiano y representativo del pensamiento postmoderno. Él fue el que lo agarra, ¿no? Que lo traduce, es el primero que lo publica, que lo analiza. O sea, en ese sentido, ya está, ya te coronaste en la historia como el que logró rescatar un texto que no se sabía que estaba, ¿no? Desde el 2011 dicta seminarios de filosofía de derecho en la Universidad de París y, bueno, es miembro del colegio de Friedrich Nietzsche de 2008, que más de uno quisiéramos ser miembros del colegio de Friedrich Nietzsche, ¿no? Qué lindo que sería. Un poco de autores que influyen en Agamben. Bueno, Heidegger directamente, Hannah Arendt, Walter Benjamin y Carl Schmitt. Ustedes dicen, ¿para qué carajo vemos Carl Schmitt? Bueno, porque dos de estos autores lo trabajan directamente. No voy a empezar con su marco teórico, y el que me faltó es Foucault, Michel Foucault, ¿no? No voy a empezar con su marco teórico como con otros autores porque de alguna manera el marco teórico de Agamben es Foucaultiano. Ya tuvimos toda una clase de Foucault hablando de sus estructuras principales, entonces más o menos partimos con ese tipo de discurso, ¿ok? Empezamos con el problema que trae Agamben. Él dice que en 1920 se estaba moviendo un panfleto escrito por Carl Binding y Alfred Hoche, no sé cómo se pronuncia, que proponía en el panfleto la vida indigna de ser vivida. La vida indigna de ser vivida. Que es básicamente el concepto, el argumento que se utiliza para defender el concepto de la eutanasia sin asesinato. ¿Qué es esta idea de la vida indigna de ser vivida? Que en un momento el humano vive la vida de una manera indigna y que tiene el derecho de poder cesar sobre esa vida, ¿no? El concepto que se discute mucho hoy en día en comités de bioética sobre la eutanasia. ¿Por qué? Porque la cuestión es que el humano es soberano de su existencia, ¿no? Uno como uno es soberano de su propia existencia y por lo tanto puede dar autorización para que supriman su vida. Si yo soy el que gobierna este cuerpo, yo puedo decir qué le sucede a este cuerpo. Y entre esas decisiones puede estar la supresión misma del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que habla del panfleto es esto, que el derecho al cuerpo supone también el derecho a la vida del cuerpo. Entonces, acá se hace la pregunta, Agamben, ¿existen vidas en la sociedad que pueden perder el valor de vida como un bien jurídico? Porque el concepto de vida indigna de ser vivida, y el concepto de que yo puedo dar la autoridad, que yo tengo la autoridad para darle a otro el permiso de suprimir mi vida, entiendo que la vida es un bien jurídico trasladable. Te lo doy o no te lo doy. Haz con esto lo que quieras. Por ejemplo, mátame. Mátame porque he decidido que no quiero vivir más.
¿no? Lo que me llevó a tomar esas decisiones puede ser muchas cosas. No estamos analizando qué te lleva a tomar la decisión de la muerte asistida. Estamos hablando de qué lugar tiene acá la vida, como concepto jurídico dentro de nuestros derechos como ciudadanos, que es lo que le está preocupando a Agamben. ¿Entienden? ¿Cuáles son los argumentos a favor de que la vida sea un bien jurídico? Bueno, que si tenemos una vida que no tiene cura, una vida que sufre algo que no puede ser resuelto, y una vida que termina produciendo una sinconsciencia, es decir, que nos vuelve inconscientes, nunca vamos a poder ejercer nuestro derecho sobre la vida. Entonces, ¿por qué no aprovechar, ahora que somos conscientes, a decidir qué hacer con ella? ¿No? Entonces, es un buen argumento sobre la vida como bien jurídico. Esto, dice Agamben, muestra que en la idea del individuo como soberano, ¿no? Estas cuestiones que tiene el Estado contemporáneo, que el individuo es soberano sobre su vida, soberano sobre sus... La pregunta es, ¿ese panfleto desde dónde se circulaba? En Alemania. Quería saber para entender con qué discute o con qué Sí, el panfleto es un panfleto que si lo leeríamos hoy nos arrancaríamos los pelos. Porque la eutanasia que están pidiendo y los conceptos de indignidad eran lo que ellos decían la gente idiota, sí, los locos, ¿no? O sea, toda una serie de categorías que hoy en día no nos sentiríamos cómodos con reproducirlas. Y que algunos de estos elementos fueron tomados luego por el Partido Socialdemócrata alemán durante la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? Pero lo que está señalando ahí Agamben dice, acá no estamos discutiendo el carácter ideológico, que lo tiene, no. Lo tiene. Acá se trajo a discusión la pregunta, si mi vida es un bien jurídico o no es un bien jurídico. Porque eso es un bien jurídico, ¿sabes lo que puedo hacer? Te lo puedo quitar. Como la libertad. La libertad es un bien jurídico, gente. ¿Por qué? Porque puedes ir a la cárcel. Yo puedo suprimir tu libertad y decir, listo, a la cárcel de por vida. Y nadie discute eso. Estamos todos de acuerdo con que es un bien jurídico la libertad. Es más, te dicen, te hacen responsable. Vos decidiste, por los actos delictivos que has cometido, perder esa soberanía. Vos eras consciente de las leyes del mundo, o del país, o donde estemos. Vos sabías que matar era malo. Entonces, se entiende la libertad como bien jurídico, pero la vida como bien jurídico nos cuesta mucho. Primero, entenderlo, y segundo, si lo entendemos, aceptarlo. ¿Se entiende? Entonces, acá, en este punto del más adelante vamos a hablar un poco sobre cómo opera esto en los estados fascistas, ¿no? Quería saber nada más de dónde venía. De ese contexto. Sí. Es que él lo dice, él lo aclara. En las primeras páginas, cuando presenta el problema, él desarrolla un poco más del panfleto. ¿Bien? Es más, creo que la bibliografía secundaria yo subí el panfleto, no me acuerdo, porque lo busqué. Es un panfleto terrible, o sea, no creo que saque algo positivo para leerlo, pero bueno, es eso. Hay gente que entraba en la calle, pero estaba hablando de un médico y un psicólogo que estaban hablando de esto, ¿no? Estaban haciendo como campañas sobre eso. Bueno, dice Agamben, lo que pone en evidencia esta posibilidad de discutir, porque acá todavía no sabemos si es o no un bien jurídico, se está por ahora, entre grandes comillas, debatiendo, discutiendo. Lo que se pone es que la soberanía que tiene el individuo sobre sí mismo, por ejemplo, el derecho a hacer lo que quiera, el derecho a hacer derechos, diría Hannah Arendt, se termina caracterizando por el choque, la contraposición, la oposición de dos ideas sobre ese mismo individuo, sobre ese cuerpo orgánico. Por un lado, ese cuerpo orgánico tiene una vida insacrificable, ¿no? Una vida sagrada, lo que no debería poder ser compartido. Mi vida es lo que él llama el homo sacer. El homo sacer es una forma latina de decir el humano sagrado. ¿Bien? Homo, S-A-C-E-R, homo sacer.
que sería la vida que está calificada, que se considera como positiva, como adecuada, como lo que hay que proteger jurídicamente. Por lo tanto, ese aspecto de la vida no es transferible, no te lo puedo dar a ti como un bien jurídico. ¿Por qué? Porque es sagrado y lo sagrado no se transfiere. La contraposición es la nuda vida o la vida nula. Él dice nuda, N-U-D-A, que sería nuda, en latín es nulo, sin valor, sin clasificación. Profano, si quieren decir, si hicimos la contraposición de lo sagrado, lo profano. En vez de lo profano, creo que Amen se sentiría más como decir lo profanable, lo que podemos utilizar. Es decir, tendríamos, por un lado, el homo sacer, la vida insacrificable, lo sagrado de la humanidad, y por el otro lado tenemos lo nulo, lo que no tiene ningún valor, lo inclasificable, lo profanable, lo que podemos hacer lo que se nos cante con eso. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Toda la vida humana en todo momento es sagrada o tiene algunos aspectos en algunos momentos un valor nulo? Porque si tiene un valor nulo, yo esto sí lo puedo transferir. Esto no tiene valor, te lo doy, haz lo que quieras con esto. Es más, matame si quieres. Entonces, va a decir Agamben que existe un aspecto de la vida que se puede suprimir jurídicamente sin que se considere homicidio. Porque no es un homicidio matar la vida que no tiene valor. Es homicidio matar la vida que sí tiene valor. Es decir, si mato al homo sacer, es un homicidio. Si mato a la nuda vida, no es un homicidio. ¿Se entiende? Eso sería para... No, por ahora no sabemos para. Por ahora no sabemos. Simplemente estamos... Él dice que esta discusión evidencia que hay dos ideas chocando sobre el cuerpo. Evidencia que hay dos ideas. Obviamente, vamos a un servir para, ¿no? Pero vamos yendo de a poquito. Lo que va a decir Agamben es que lo que parecería mostrar esto es que en toda situación donde la vida o un aspecto de la vida dejó de ser sagrado, podemos hacer lo que quisiéramos con eso, porque no hay nada que lo proteja. No hay institución que lo ampare. No hay asesinato. No hay asesinato. Entonces... a veces, yo no sé mucho de eutanasia, pero por ahí se habla de como es muerte asistida. Claro. Hay una diferencia ahí Sí. entre el suicidio, digamos, propiamente dicho, y porque una persona que no quiere vivir y alguien ayuda a matar a esa persona, en realidad yo lo pondría más en una categoría de suicidio, no de homicidio. No, la diferencia entre muerte asistida y eutanasia sería que yo te doy la herramienta necesaria, en la muerte asistida, para que vos cometas lo que vos llamás como suicidio, pero no un suicidio en el sentido de niego al mundo o estoy en una depresión que no sé cómo salir. Simplemente ves que tu cuerpo no puede hacer nada más ante esa situación, que sé yo, parálisis cerebral, rompe cerebral, parálisis de la columna, lo que sea, y tomás una decisión de tomarle fin a una vida que ya la consideraste plena. ¿Ok? La muerte asistida se le conecta con esa idea de ya viví lo suficiente. La eutanasia es que yo tomo esa decisión por vos. La eutanasia le digo, quizás vos sos un vegetal, tenés muerte cerebral. Entonces digo, ¿para qué seguir haciendo sufrir al Pilar con esto? Es distinto, ¿se entiende? Entonces, por eso las prácticas nazis son de eutanasia, no de muerte asistida. No se le preguntó a la gente que se mató, ¿tu vida fue plena? No, la mataron directamente. Se lo consiguió hasta. La eutanasia tiene hasta una cuestión social y la muerte asistida tiene algo personal. Ahora, dicho esa aclaración, estos son conceptos que todavía no están resueltos, todavía se discuten en comité de bioética. Entonces, podemos encontrar más vertientes de interpretación. ¿Bien? Pero en la década del 20 el concepto de eutanasia se empezó a popularizar porque se lo consideró como parte de la higiene social.
por ejemplo, para eliminar a los, entre grandes comillas, idiotas. Frente a eso que se lo conduce. Pero esto es lo loco, para profundizar un poquito este tema, ¿no? No se decidió matar a los, y vuelvo a decir entre comillas, idiotas. Lo digo así porque ya se lo mencionaba, había gente que tenía problemas de desarrollo cognitivo, quizás tenían hasta trastorno del habla nada más, y quizás con una correcta educación o práctica lograrían insertarse tranquilamente en la sociedad sin ninguna necesidad o asistencia continua, pero no importa. Entonces eran los que entraban en la categoría de los inservibles de la sociedad. Se preguntaba si había que matarlos. Lo curioso es que la mayoría de las veces se decidía que no, que estaban en lo sagrado. ¿Y qué se hacía? Se los castraba. La palabra castrar es solamente para hombres. Se los esterilizaba, gracias. Se los esterilizaba. ¿Bien? Se los esterilizaba. Entonces, ok, no te mato, pero impido que te reproduzcas, ¿no? Y esas son decisiones que se tomaban mucho de manera, con un argumento higiénico-social, pero totalmente en contra de la voluntad de la persona. Entonces, acá dice, por eso yo preguntaba, ¿qué aspectos de la vida y en qué momentos? ¿No? Porque, se consideró que no se podía matar a esta persona, pero sí había algo de esa persona que era nulo, su aparato reproductor, por ejemplo. ¿Se entiende? Podemos ir un paso más acá, porque les parece muy lejos, hace 100 años, el tema del aborto. Nadie puede matar a una mujer, nadie. Pero hasta hace unos años, vos no podías abortar. Vos no tenías ningún derecho sobre eso. Eso tenía un valor nulo. No era algo que tuviese siquiera voz ni voto sobre eso. Si lo hacías, terrible. Bueno, también en el caso de la terapia intensiva, a partir de los 60, 70, cuando el auge de la terapia intensiva, y donde comienzan vidas que antes no podrían haber vivido sin la asistencia mecánica. Claro. Entonces, después llega el dilema, ¿seguimos manteniendo esa vida con asistencia mecánica o no? Entonces, Claro. Bueno, ahí también. Y en la pandemia, por ejemplo, cuando no había camas. Claro, exactamente, sí. ¿Qué vidas no tienen valor? ¿Qué vidas son sagradas? ¿Qué vidas son insacrificables? Inclusive la edad sería como un criterio para ver, bueno, ¿para qué guardamos estas camas escasas? Para gente mayor de 80 años, gente menor de 80, para una edad etaria entre 40 y 80, menores de 40. Entonces, bueno, ahí vamos viendo también quién es el homo sapiens y quién es la nuda vida. Exactamente. Entonces, acá dice Agamben, nos tenemos que preguntar, ¿esta distinción es políticamente relevante? La respuesta para nosotros es obvia, pero en el momento que le hace la reflexión, queda como ahí, ¿no? Y dice, ¿y la sociedad tiene que fijar límites entre lo sagrado y lo nudo para determinar cuáles son las excepciones? ¿Cuándo podemos decir, bueno, te libero de tu vida, te libero de tu dignidad? Entonces va a decir Agamben, antes del estado biopolítico, le dije que usaba terminología Foucaultiana, estaba el estado soberano con el rey. Y era el rey el que decidía hacer vivir o hacer morir. No sé si recuerdan. El rey tiene la disposición total para matar sin ser homicida. Eso es lo bueno de ser rey, si no, ¿para qué sos rey? ¿No? Define cuáles son las vidas que están dentro del Estado y qué vidas están fuera del Estado. Eso es el Estado soberano. Ahora, con el Estado biopolítico, la cuestión cambia. Porque la pregunta ya no es que el rey decida qué vida está dentro y qué vida está fuera. Ahora la pregunta es, ¿qué dimensiones de nuestra vida son socialmente relevantes y por lo tanto tenemos que proteger? ¿Qué cuestiones de la residencia vital u orgánica del individuo en la sociedad tenemos que mantener? Lo digo de una forma más sencilla. ¿Qué concepto de vida tenemos para nuestros ciudadanos? ¿Qué concepto de vida tenemos para nuestros ciudadanos? Porque según el concepto vamos a determinar qué le es posible, cuáles son sus límites, qué tipo de vidas se incluyen, qué tipo de vidas se excluyen. ¿Cuáles son las vidas dignas de vivir en nuestra sociedad y cuáles son las vidas indignas?
Porque las vidas indignas son las vidas que no tienen valor. Y las que no tienen valor, podemos hacer lo que queramos con esa vida. Dice Agamben, y acá es la astucia de Agamben. Cuando el Estado biopolítico se dio cuenta que el problema de sus propuestas, de sus líneas políticas, era definir qué vida le corresponde al ciudadano, se pasó de una biopolítica a una tánatos política. Tánatos política. Una política de la muerte. Se decide quién puede morir en este estado. Lo cual, dice Agamben, es una locura, porque pasamos del derecho del rey que podía decidir sobre unas vidas, ¿bien?, a un derecho del Estado de decidir sobre todas las vidas, en términos de qué vida no es cívicamente relevante. Y por lo tanto, ¿en qué tipo de vida puedo desarrollar una máquina disciplinaria de muerte? Un conjunto de instrumentos jurídicos, institucionales, prácticos, para dejar morir a ese aspecto de la ciudadanía. Claro que cuando digo dejar morir ese aspecto de la ciudadanía, no es metafórico, es literal, son personas que están muriendo. No es simplemente, bueno, no podés ir los sábados de fiesta. No, no es eso, es este tipo de gente, nada la va a proteger si se muere. Y es más, vamos a crear instrumentos que pongan cada vez más en peligro su vida para garantizar que mueran. ¿Por qué? Porque es el tipo de vida que no tiene que ser protegida. ¿Y de qué le servía al Estado en ese momento que ese tipo de vida muriera? Todavía no tenemos momento. Estamos analizando... Bueno, en ese contexto de biopolítico. Sí, tánatos políticos, sí. Hace referencia justamente a eso. ¿Para qué carajo me sirve matar gente? Claro, matar por matar. No. Ahí está, muy bien. No es matar por matar, porque no se mata por matar. Hay un grupo o unas dimensiones de la vida que son intocables, la sagrada. Y la única manera de saber qué vida es intocable es marcando la vida tocable. La única manera de saber cuál es la vida calificada, tengo que poder establecer claramente la línea de corte. Es sumamente relevante saber qué es lo intocable, lo sagrado, lo que tenemos que proteger. Y para saber qué tenemos que proteger, tenemos que saber lo que no tenemos que proteger. Esto no entra dentro de nuestro problema, ¿no? Entonces, así el Estado sabe a quiénes proteger, ¿no? Y dice, esto lo podemos ver desde la década del 20, cómo incrementó la preocupación del Estado por aumentar técnicamente la vida, que era un poco lo que estabas hablando vos. ¿Cómo? A ver, con más fármacos, con más herramientas, con vacunaciones para todos, ¿no? El aumentar a través de una técnica la vida le permite al Estado administrar técnicamente la muerte, porque los que no reciben los aumentos de vida tienen la consecuencia de estar fuera de la ecuación. El desarrollo social de un estilo de vida vuelve necesaria la muerte de algunos. ¿Se entiende? Si ustedes tuvieron, sería así, el beneficio de mejorar su calidad de vida, por ejemplo, atención médica, se vacunaron, yo tengo 3 dosis de las vacunas del COVID. ¿Ustedes cuántas dosis tienen? 3. Eso quiere decir, es que se puede poner la 4. Eso quiere decir que alguien no tuvo las 3. ¿Qué sé yo? Alguien que no tiene casa, que no tiene techo, los vacunaron. Inclusive también por Estado, quiénes subvencionaban las campañas de vacunación gratuita y qué Estado recibía eso y qué Estado tenían que solventarlo
y hasta administrarla en ciertas poblaciones. Claro. Cuando comenzó, eran ciertas poblaciones, grupos esenciales, como se le llama, pero bueno, eran... Bueno, pero ahí está, la idea de la esencialidad, de la relevancia sobre los inesenciales, ¿no? Entonces, la tanatopolítica es una biología negativa. Perdón, una biopolítica negativa. No es una biología negativa, es una biología sumamente positiva, porque se la analiza, se la estudia, se la disecciona para poder saber cada una de las partes y ver qué parte conviene tenerla como sagrada y qué parte conviene tenerla como nula. También hay otro ejemplo de cuando estaban en estudio las vacunas contra la poliomielitis. ¿Qué poblaciones eran las poblaciones en las que se probaban ese tipo de vacunas? Con todas las consecuencias que tenía esto, y se buscaban poblaciones en las cuales los estados no tenían una forma de amparar y responder por estas poblaciones entre la nada y eso, recibían. Sí. Entonces ahí también hay todo este juego de la tanatopolítica. Entonces, estos juicios que se hacen sobre cómo gestionar la vida calificada y la vida nula. Entonces va a decir, hágame, el Estado moderno ha establecido un marco jurídico cuyo fin es decidir sobre la vida. Y decidir sobre la vida se convierte finalmente en una decisión sobre la muerte. Lo que muestra que el Estado moderno no tiene un poder que está disperso en sus leyes. El Estado no tiene una práctica de poder que es difusa, porque todo lo que construye el Estado, todas las leyes, las normativas, las regulaciones, están establecidas para limitar o mover la línea de límite entre la vida y la muerte, entre las vidas calificadas y las vidas incalificadas, entre lo que es sagrado y lo que es nulo. Eso hacen las leyes, establecen eso. Unifica criterios jurídicos y científicos para determinar la vida de sus ciudadanos. Y ahí está el ejemplo del Estado nazi, dice. Porque, ¿qué hizo el Estado nazi? Lo toma como un objeto de análisis. ¿Qué hizo? Cuantificó una riqueza que antes no se habían tomado el trabajo de cuantificar, que es el patrimonio viviente. El Estado nazi estableció una noción de patrimonio viviente, que es la raza aria. Entonces estableció todo un sistema jurídico que aplicara sobre esos cuerpos biológicos una línea clara entre que estos cuerpos biológicos, la raza aria, son los sagrados y todos los demás cuerpos que no entran dentro de este dato biológico que es artificial. Todos sabemos que el concepto de raza es artificial, pero no importa, dice, no importa que sea artificial, porque las consecuencias son extremadamente reales. No es, bueno, simbólicamente mataron a los judíos. No, fueron muertes sistemáticas, ordenadas y registradas, porque el Estado tuvo como preocupación garantizar la continuidad de este dato biológico sagrado. El interés del Estado nazi era proteger su herencia natural del patrimonio viviente, mantener sana la genética. Era una política sobre la vida y por lo tanto se convirtió en una tanatopolítica, porque toda biopolítica se convierte en una tanatopolítica. Por eso la eutanasia es masiva en el nazismo, es masiva, porque no era mejorar la raza, era impedir que la raza se convierta en algo nulo. Lo que supone un proceso político de sacralización de la vida misma. Mientras más sagrada se entiende ciertos aspectos de la vida, más se expande el control o las prácticas de poder del Estado. ¿Para qué? Para poder vigilar su decisión de qué vidas son dignas y qué vidas son indignas. ¿Qué vida le corresponde al homo sacer y qué vida le corresponde a la nuda vida? Así, y solo así, dice Agamben, se puede matar con impunidad. ¿Se entiende?
¿Estamos hasta acá? Mira, vos que recién llegaste, ¿alguna duda? Tánatos, es un dios griego. Sí, Tánatos política es la política de la muerte. La gestión de la muerte. Estamos discutiendo no. Estamos reconstruyendo el argumento de Agamben que dice que el Estado tiene un trabajo que hacer. Es decir, qué vidas pueden guardarse, protegerse, el homo sacer, las vidas sagradas, y qué vidas se pueden matar. Y es necesario las dos. Si definís esto, definiste esto. Si definiste esto, definiste esto otro. Sacer significa sagrado. Sacer es sagrado. Y nuda, nulo. Apenas elegí una, se traza la... Exactamente. Automáticamente se define Claro, por eso la biopolítica es una tánatos política. ¿Puedes dar un ejemplo de la Sí, política actual? Recién estuvimos viendo varios. El que a mí siempre me ha gustado es el del aborto, porque pone en cuestión de que no es necesario hablar de la nueva vida como algo integral, es un aspecto, puede ser un aspecto si es necesario. En este caso, cuando vos tenés en países donde, por ejemplo, el aborto es ilegal, y tenés una persona que tiene por lo que se llama el riesgo de embarazo en la gestación, por ejemplo, que si le da continuidad al embarazo, la persona gestante va a morir, ¿no? Hay situaciones, yo no soy médico, pero entiendo que hay esas situaciones. Pero el aborto es ilegal. Entonces, ahí se estableció qué vida es sagrada y qué vida es nula. Vos no podés eliminar, esto con comillas, la vida que se está gestando, porque es sagrada, es intocable, sería un homicidio. Pero sí puede morir sin ningún problema este sujeto gestante. Al revés, digamos, ¿no? Puede morir el sujeto gestante y no la mujer. O sea, hay momentos, creo que el dilema está presente y uno no puede aplazar, digamos, la... No, pero yo digo en lugares donde no tiene el sujeto la soberanía para decidirlo. Porque si la persona gestante decide correr el riesgo, bueno, tiene todo su control. Pero si el Estado decidió por esa persona, no tiene soberanía. Si vos no podés decidir sobre un aspecto de tu cuerpo, en ese aspecto de tu cuerpo vos no sos soberano. Claro, pero ahí se pone una cuestión paradójica que vos decís, bueno, ¿quién es el soberano cuando el Estado decide quién sí y quién no? El Estado. Ahora, cuando eso se le delega al cuerpo gestante, ¿quién es el soberano? El cuerpo gestante. Obvio, claro. Bueno, ¿y quién no tendría soberanía? El cuerpo gestado, en este caso. Ah, por supuesto, claro. Entonces, tiene un valor nulo. No entra en ninguna categoría cívica. Claro, en ese sentido sí. Pero ese es el chiste del argumento. Claro, ese es el chiste del argumento. ¿Dónde está la soberanía? En la persona que gesta. Claro, o sea, esa sería la pregunta. La respuesta es esa, pero entiendo el problema jurídico que decís vos, ¿no? Sí. Cuando empezamos no está cerrado igual, lo digo porque no está cerrado, no es que o el Estado puede decir o la mujer puede decir tomás partido y listo. Yo creo que está abierto el problema, justamente porque el que está haciendo... ¿Está abierto para Agamben o está abierto en el siglo XXI? No, está abierto en el siglo XXI. Ah, ok. Está bien. No sé para... ¿Qué estaban discutiendo? Que yo le iba a poner punto final a la persona. O sea, Claro. como habías dicho recién, está puesto lo sagrado en la persona gestante. Claro. Está puesto lo sagrado en la persona, punto. Claro, yo uso la terminología de Agamben para... Pero justo en este ejemplo no hay persona del otro lado. Bueno, ahí estaría entonces el tema. Como no entra en esa categoría, por eso yo elegí un ejemplo donde es ilegal. Porque ¿por qué lo ponen como ilegal? Porque del otro lado lo categorizan como un posible ciudadano, ¿no? Juegan con ese discurso. Pensá en los países árabes o en lugares donde no hay control sobre los cuerpos, ¿no? Donde no hay soberanía. O tampoco tenés en algunos países más norte nuestro. Ahí te das cuenta cómo se empieza a catalogar la vida de los ciudadanos, ¿no? Porque... O nosotros acá, claro. Entonces, ese es el tema. Cuando el Estado decide qué aspecto de la vida del individuo que participa de la ciudadanía es intocable. E intocable inclusive para el propio individuo. En este caso, en un lugar donde está prohibido el aborto, la persona no tiene ningún control sobre su útero. ¿Se entiende? En otros casos,
Sí. Eso diferencia entre lo sagrado y lo nulo. ¿Ha manifestado algo en su posición sobre el aborto? Yo creo que está a favor del aborto. Pero después pasa que él es cristiano. Sí, como todos los italianos. ¿Cómo es eso? Sí, Bátimo también es cristiano. Él es cristiano, pero las cosas que yo he leído parecería hablar siempre a favor del aborto. Una cosa no quita la otra. Hay monjas aborteras, si querés también. Pero ahí, acá no es tampoco una discusión teológica. Es una discusión de cómo es una cuestión de diagnóstico, de descripción de cómo opera el Estado. ¿Okay? Porque de último, acá, al describir lo que hizo el Estado, Nazi no lo está justificando. No está diciendo, bueno, obvio que la conclusión era la eutanasia masiva. No está diciendo cómo pudieron asumir que la muerte sistemática de millones de personas no era un asesinato. ¿Por qué? Porque no entraban dentro de lo sagrado. La única manera de que entre algo como un asesinato es que sea alguna vida que no debería ser sacrificada. Y si se sacrificó, bueno, entonces lo tenemos que juzgar. Y en el caso, por ejemplo, de la pena de muerte, ¿también sería como parte de la tanatopolítica? Por supuesto, y ahí se entiende más el tema de la vida como un bien jurídico. Si yo como Estado decido matarte a vos no tenías soberanía sobre tu vida. El Estado lo tenía. Y ahí se pone más peluda la cosa. Porque vos decís, yo tengo el derecho a vivir. Sí, pero vos mataste 15 personas, bueno, no importa, yo tengo el derecho a vivir. ¿Y ahora cómo hacemos? O si el hecho de que haya cometido un delito o él mismo haya matado, lo convierte justamente en ¿cómo es que se llama? Nuda vida. Nuda vida, claro. En estados donde es legal la pena de muerte. Acá vos podés ser un psicópata que mató 1000 personas y tenés cadena perpetua, porque tu vida se considera sagrada. ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos? Pero entonces el aborto también entraría en un aparato, ¿puedo decir necropolítico? ¿Por qué necropolítica? Porque no sería lo mismo en filosofía contemporánea como eso. Ok. Digo, por eso. No, decir necropolítica. A ver, hay una pequeña diferencia entre la necropolítica y la tanatopolítica. Son dos conceptos distintos, pero para ahora lo podemos usar en lo mismo. Si querés después especifico por qué es distinto, pero decir necropolítica está todo bien. ¿El aborto entraría ahí? Todo lo que suponga un trabajo sobre la vida entra en el problema de la bio y la tanatopolítica. ¿También explica los animales? Todo lo que entre dentro de la definición de la vida ciudadana. Si el animal entró en la vida ciudadana, entra. Si no, no. ¿Vida ciudadana o vida humana? Ciudadana. Después cuando vean Inca van a asociar. Claro, pero todo en la vida cívica. La necropolítica, lo que es un concepto que, si mal no lo recuerdo, aparece en Fanon y aparece en Membé, que son todos estos pensadores que analizan las consecuencias de los estados coloniales, principalmente con la raza, pero después lo extienden a otros problemas como el sexismo o ¿cómo se llama? La islamofobia, etcétera, ¿bien? ¿Y qué supone? Supone que para poder constituirse en el discurso hegemónico que representa el Estado, tuvo que crear una necrópolis. Es decir, que la polis, la ciudad, se basa en una ciudad de muertos, que es distinto a la tanatopolítica. La tanatopolítica es la gestión de la muerte, una gestión continua, sistemática y que puede moverse. La necropolítica ya está, el cementerio ya está armado. Puedo sumar más muertos, pero el cementerio ya está configurado, como la diferencia entre los cementerios judíos y cristianos, cada uno en su lado. La necropolis es como una idea expansiva de estos trabajos microfísicos de la tanatopolítica en un contexto histórico. Entonces, esta ciudad está aquí gracias a esta masacre.
¿Se entiende? Genocidio, los grandes O a este genocidio, claro. ¿Se entiende? Son conceptos distintos. Usarlo, si no te sale está todo bien, pero mientras entiendas la diferencia... Sí, ahora me quedó claro, me llama la atención que no haya estado claro cuando lo vimos la semana pasada en contemporáneo. Pero quizás porque han visto un autor en particular, ¿a quién vieron? No, estábamos hablando de otra cosa y nos fuimos... Bueno, entonces ahí está, al no tener el marco teórico de dónde está... Estamos hablando de Nietzsche. Claro, Nietzsche no habla de cementerio, pero no habla de... Estábamos hablando de Nati Peluso. En base a Nietzsche. Nati Peluso, Sí. está muy bien. ¿Qué tema? Del Blackfishing. ¿Cuál? Blackfishing. No sé cuál es. Esto de que cambiarse el color de la No, piel. pero un tema de ella es así. No, ella lo hace. Lo hace. Entonces estábamos criticando para porque ver. artistas. ¿En serio? Mira que pero ¿lo hace bien o lo hace mal? ¿En qué sentido lo puede hacer bien? Y pensalo, si yo estoy en medio de una guerra y me tengo que pintar la cara para que no me maten, yo lo voy a hacer. No. Nati Peluso. La guerra contra la plata, no sé. ¿No? Bueno, hay que ver, que quizás está haciendo una denuncia, no sé. ¿No? Ah, bien. Lamentablemente no. Qué lástima, me caía bien a ti, Peluso. Sí. A todas. Pero ¿podemos juzgarla si no tiene conciencia social? Tengo una pregunta. Bueno, las diferenciaciones jurídicas, los instrumentos jurídicos del Estado se dan y permiten el desarrollo de la tanatopolítica. Entonces acá lo tenemos que detener. ¿Por qué esta cuestión, ¿no?, de la tanatopolítica, de la muerte? Entonces lo que va a decir Agamben, que esto es una deuda que tiene el Estado moderno con el concepto griego antiguo de la vida. Porque para nosotros hoy en día, dice Agamben, la vida se entiende como de una manera más integral. No diferenciamos este aspecto de mi vida es sagrado, este aspecto de mi vida es nulo. Pero los griegos sí, los griegos hacían una diferencia entre bios y zoé. Bios y zoé. La bios es la vida que compartimos nosotros en la polis, es la vida de nuestro grupo, es nuestra manera de vivir como seres humanos. ¿Bien? La zoé es la vida genérica, es la vida de simple hecho viviendo, que hasta lo compartimos con los demás seres vivos. O sea, lo que el humano comparte con los demás seres vivos es esa dimensión de la zoé. ¿Bien? Que queda totalmente confinada a lo reproductivo o a lo productivo. Por eso el ambiente de la zoé es el oikos, la casa, y el ambiente de la bios es la polis, la ciudad. ¿Bien? Se me está ocurriendo algo. Bueno, si se te ocurre algo, mejor algo que nada. Una división sexual, una división del trabajo más sexy. Bueno, el concepto zoé nos da bastantes herramientas para distinguir cosas interesantes. Porque la zoé, dice Agamben, tiene el singular privilegio de ser aquello que tenemos que excluir, pero al mismo tiempo es lo que funda a la ciudad. Es decir, por el acto de exclusión de la zoé, fundamos los derechos. Entonces sirve como algo excluido y fundante. Excluido y fundante. Excluido porque nadie lo va a proteger. Y fundante porque al definir la zoé, podemos tener en claro qué es lo sagrado. Destruye un bosque para crear una ciudad y ahí vivo. La ciudad, no el bosque. Destruye un bosque, deforesto. No entiendo por qué sería, dónde estaría la zoé ahí. Las plantas son seres vivos. Sí, no, pero pensar que estas dos dimensiones de la bio y la zoé, aplicadas por ahora en términos antropológicos, éticos y jurídicos. Estamos hablando del nivel del ciudadano. ¿Ok? Entonces,
hay una dimensión de estas personas que hacen a la ciudad que va a ser excluida. Y por la exclusión puedo garantizar la sacralidad o la protección sobre otras vidas. Agamben diría, ¿a quiénes dejamos morir en la ciudad? Vagabundos, pobres, todo eso los excluimos porque no los consideramos pertenecientes, pero en esa exclusión fundan porque nos permiten reconocer lo demás. La Zoe es el nombre griego para la vida nula, la vida sin valor. Y encima acá aparece otra relación. La Zoe va con el oikos y va con la foné. Y la bios va con la polis y va con el logos. La foné es el ruido, ¿no? Es el ruido que hacen los animales o lo no racional. El logos es el discurso, ¿no? Entonces, el quejido de aquellos ciudadanos representados en la Zoe es un ruido que no entra en el discurso de lo político, no entra en la preocupación, no hay que prestarle atención, no puede siquiera escucharse. Es privado, claro. Exactamente, sí. Es ruido. Ese sería ruido. Sí. El homo sacer es todo lo que no va a ser eliminado. La nuda vida es todo lo que va a ser eliminado. Por lo que es factible ser eliminado. Claro. El inicio de la política para Agamben proviene de una íntima relación con la Zoe, que las expulsamos, para poder crear una exclusión normativa para proteger a la bios. A la bios. La bios no de la PC. ¿Y si las dos son sagradas, hay que elegir una? Nunca las dos son sagradas y siempre se toma una decisión. ¿Cómo podría ser la Zoe sagrada? No hablo de la Zoe y la vida. Hablo de si elegir una vida implica deshacerte de la otra, sí, o viceversa. Sí, obvio, exactamente. Elegir es un dilema ético. Por supuesto, pero que el Estado ya lo ha resuelto ese dilema. ¿Es un dilema ético? Claro que sí. ¿Cómo decidimos? La cuestión es que ya se decidió. Por ejemplo, en las terapias intensivas, cuando había pacientes de cama, ¿para quién quedaban las camas? ¿A quién le daban prioridad? Había criterios de edad, tal vez de pronóstico. En Italia 80 años, en 81. Ya, no tenés cama. Ahí está el tema, ¿no? Siempre se decide. ¿Cómo se decide? Es otra cosa. Para poder responder esto, hay una respuesta, ¿eh? Tenemos que entender cuál es nuestro objeto de análisis en términos de estado contemporáneo. El cuerpo. El cuerpo va a ser nuestro objeto de análisis. Entonces tenemos un cuerpo que está sujeto a por lo menos dos formas de vida, la sagrada y la nula, la bios y la foné, la logos, la bios de la zoe, la logos y la foné. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a desarrollar, se desarrollan técnicas políticas que empiezan a establecer una normalidad. ¿Cuál es la vida normal? ¿Qué es lo normalizable? Esto es Foucaultiano a full. Esta vida normal establece valores que si vos estás dentro de estos valores estás cualificado en tu vida. Sos parte de la vida natural de la ciudadanía. Si no entras en estos valores, estás fuera de la vida calificable. Y ahora, ¿cómo sé yo que entro en estas normalidades? Aparecen las tecnologías del yo. Las tecnologías del yo. Ese es un concepto Foucaultiano, del último Foucault. Las tecnologías del yo. La tecnología del yo es una manera de describir la tecnología yo lo voy a decir mejor.
Las tecnologías yo son un conjunto de dispositivos, herramientas y técnicas que permiten a los individuos definirse como un yo, tener una conciencia. Por ejemplo, se vuelve reglamentario la educación básica con unos parámetros claros. Ahí tenemos una primera tecnología del yo. Es un ciudadano y es alguien que tiene autonomía, aquel que pasa esta serie de evaluaciones durante un periodo de tiempo. Una segunda tecnología del yo es la universal formación de la materia ética y ciudadanía, que aparece en distintas formas y con distintos nombres, pero con la misma función. Que los infantes, futuros ciudadanos o ciudadanos, tengan una representación del bien, del mal, del acuerdo, no acuerdo, de su conciencia. Un trabajo espejante. Eso hace la ética y ciudadanía en primaria. ¿Por qué está mal empujar a los amigos? Porque está bien, y uno como infante tiene que hacer el discurso de eso. Genera un yo, un sujeto. Se controla los comportamientos para tener una vida de forma esperada. Eso hacen las tecnologías del yo. Se controlan los comportamientos para tener la vida esperada en el Estado. Y si no entras en las categorías de la vida esperada, entras dentro de la otra categoría, de las vidas que son incalificables. En este sentido, el Estado del biopoder está decidiendo la dignidad de sus ciudadanos, porque los va subjetivando, transformando la condición de SOE de los ciudadanos en la condición de la BIOS. Y todo aquel resto que no entre, bueno, habrá que dejar que muera. Es una normalización de los cuerpos, una normalización de los comportamientos. El concepto de ciudadanía del siglo XXI, dice Agamben, está basado en una aporía, en una contradicción, en una paradoja jurídica, porque propone la felicidad y la libertad del ciudadano normal en base a un principio de servidumbre. La SOE por debajo de la BIOS, la nuda vida por debajo del homo sacer, la foné por debajo del logos. Esto muestra algo curioso, dice Agamben, que es que todo aspecto de la vida humana es sagrada y que todo aspecto de la vida humana es sacrificable. Depende cómo se trace la línea. Depende cómo el Estado diga, esta es la vida normal para mis ciudadanos. Lo que antes hacía el rey de manera exclusiva, ahora el Estado lo hace con criterios de objetividad. Esta es la educación formal, esta es la vida formal, esta es la manera de comportarse correctamente en sociedad. Ha creado una ciencia política que objetivó la vida y por lo tanto decidió qué aspectos de su vida son sagrados y qué aspectos de su vida son sacrificables. Y va a cambiar según cómo cambie este criterio de normalidad, de objetividad. Dice Agamben, la definición de soberanía de Schmitt, de que el soberano decide sobre el estado de excepción, se convirtió en el lugar común, antes incluso de que se haya comprendido que este es el lugar. El Estado está siempre limitando la esfera de la vida y se confunde con ella. Lo que nos aterraba, dice Agamben, de la lógica schmittiana,
es lo que está funcionando en el Estado contemporáneo. Porque el Estado está decidiendo finalmente sobre amigos y enemigos. Esta forma de vida es amistosa y esta forma de vida es intolerable. Esto lleva, por lo tanto, a unas consecuencias sumamente alarmantes. Que toda la soberanía del Estado, si se funda en la oposición de la SOE con la BIOS, el Estado es en principio un estado de excepción. Un Estado que expulsa en vez de incluir. Que pone afuera en vez de adentro. La exclusión es algo puramente político, que aparece con herramientas jurídicas y que opera sobre nuestros derechos para organizarnos, normalizarnos. La exclusión define en qué bando estoy. ¿Estoy excluido o no estoy excluido? Los excluidos están expuestos al peligro. Si no nos normalizamos, quedamos excluidos. Si no estamos dentro de la normalización, estamos afuera. Pero si te preguntas si estás adentro o afuera, la respuesta es que estás adentro. Porque el que está afuera ni siquiera puede formular la pregunta, hacer ruido. ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? El hecho de poder interrogarte sobre eso es que estás dentro de los normales. Dice, todos estos procesos donde inclusive lo privado del ciudadano se ha convertido en lo público, por ejemplo, mediante las redes sociales, muestra cómo cada vez se objetiviza más la vida del individuo y se la legisla cada vez más. Se van perfeccionando las técnicas de la tanatopolítica para cuidar la vida, para controlar la vida, para establecer qué vidas son disfrutables, qué vidas son calificadas para vivir. Esto surge, dice Agamben, Agamben tiene una cuestión curiosa que él pone una fecha. Rara vez un filósofo que diga esto pasó tanto. Él pone un año. El Estado moderno en términos de tanatopolítica y biopolítica surgió en 1679 con la creación de la democracia europea y el inicio jurídico de la habeas corpus, de que no te puedo juzgar si no hay un cuerpo. El Estado trabaja sobre el cuerpo y cuando el Estado reconoció el poder sobre el cuerpo, ahí es donde quedó claro que el Estado se fundó en una tanatopolítica. Podemos hablar de los cuerpos que se muestran, de los cuerpos que se ven. Es decir, que las leyes democráticas, para funcionar, necesitan un cuerpo. La ley se preocupa, la ley protege a los cuerpos. Lo que muestra la aporía política en otra dimensión, cada vez más extraña. La ley está por encima del cuerpo porque la protege, pero la ley está por debajo del cuerpo porque necesita un cuerpo para proteger. Esto se ve en la Declaración de los Derechos Universal del Humano. Entonces, ¿cuándo empieza, dijiste? En 1679. En la Declaración de los Derechos Humanos dice, todo aquel que nace, nace con derechos inalienables. Nacer, nacimiento. Todo el que aparezca con un cuerpo tiene estos derechos. Si bien esto aparece desde la modernidad, en el 1600, nosotros, dice Agamben, nos dimos cuenta de esto con el surgimiento de los nacionalismos y los fascismos, cuando empezaron a dejar claro esta administración del patrimonio viviente de los estados y las naciones, diciendo, estas son las vidas que vamos a cuidar y estas son las vidas que vamos a matar. Los estados nacionalistas fascistas pusieron de manera explícita la estructura que estaba operando en los estados contemporáneos.
que sigue operando hoy en día, dice. Por más que hayamos denunciado estos estados, sigue existiendo hoy en día el problema de qué vida vale como un ciudadano y qué vida no vale como un ciudadano. Por ejemplo, dice Agamben, cuando empezamos a diferenciar entre derechos negativos y derechos positivos, lo que no se puede hacer y lo que hay que hacer sobre los humanos, también estamos de vuelta distinguiendo entre la Zoe y la Bios. Porque lo que no hay que hacer te establece un límite y lo que hay que hacer te establece una disposición. Habla justamente de cómo las instituciones todo el tiempo van construyendo distinciones sobre lo sagrado y lo nulo, sobre lo improtegido y lo protegido. Esto es algo que se mueve, que no está fijo, pero es la estructura la que se repite. Y en esta estructura nos damos cuenta que no es lo mismo el derecho cívico que el derecho humano. ¿Por qué no es lo mismo? Porque para ser ciudadano se te tiene que reconocer, en primer lugar, que tenés una condición sagrada como humano. Es decir, si yo no te reconozco como parte de la humanidad en mi distinción de lo sagrado, no te puedo dar, por lo tanto, los derechos necesarios para proteger esa sacralidad. Y dice, esto se ve claramente en las propuestas radicales extremas en Alemania, cuando se empezó a desnacionalizar y desnaturalizar a los individuos. Cuando nos dimos cuenta que ser ciudadano es algo que puede ser revocado. Para poder matarte, tengo que sacarte primero la ciudadanía, y para sacarte la ciudadanía, tengo que sacarte primero la sacralidad. Tengo que, tenés que ser un cualquiera, alguien nulo, sin valor. ¿Me van siguiendo? Más o menos, más que más, más o menos que menos. ¿Y ahora? ¿Con qué cara nos pintamos? Si les parecía Foucault asfixiante. Bueno. Profe, perdón, el derecho cívico entonces es distinto porque se tiene que reconocer esa sacralidad. ¿Y el derecho humano? Porque por poseer cuerpo está dado. Poseer un cuerpo en los términos objetivos, normalizados y formales del Estado. Porque todos tenemos cuerpo. Claro, por eso. Pero tu cuerpo no importa en todas sus dimensiones. Importa en la dimensión que nosotros reconocemos como sagrada. ¿Se entiende? ¿Con qué cara nos pintamos ahora? Ya que estamos hablando de caras pintadas. Agamben acá se da cuenta esta situación y el discurso asfixiante Foucaultiano que nos permite este diagnóstico, pero sentís que no hay manera de escapar. Y si podés escapar, tenés el riesgo de volverte un indigno. Entonces acá es donde él rescata a Hannah Arendt. Ustedes se habían reído cuando yo hablé del milagro. Va a decir, no va a hablar de milagro, eso tranquilo. Gente se burla, Hannah Arendt es una idea genial esa, la idea de nos salvamos por milagro, de tomar esa metáfora con una literalidad, una astucia argumental. Va a decir, en 1943 Hannah Arendt publica un textito, otro panfleto, se ve que gustan los panfletos a Agamben, o quizás un tipo se aburre de leer cosas largas y lee cosas cortitas, porque también en las 11 tesis de historia son 3 páginas, re cortito. En 1943 Arendt publica Nosotros los refugiados, donde Hannah Arendt toma al refugiado como el nuevo paradigma de la conciencia histórica. ¿No? El refugiado, dice Hannah Arendt, es el individuo desplazado hostilmente y que ese desplazamiento viene porque se impuso en la nación donde estaba viviendo una nueva identidad nacional. Por lo tanto, se dio cuenta que su propia nacionalidad o su propia identidad estaba obsoleta
para el nuevo funcionamiento del Estado. Lo que muestra, dice Arendt, que hay una crisis radical donde el Estado-nación no está preparado para recibir el humano en su forma pura. Siempre va a recibir el humano filtrado, dice Hannah Arendt, a través de derechos. Y Agamben reinterpreta esto. Este filtro va a ser lo sagrado. Nunca se recibe todo lo humano. Se recibe solamente aquello que el Estado dice que puede representar como humano. Yo puedo representar esto como humano y esto es lo que voy a proteger. Esto es lo que me voy a ocupar. Por eso dice Agamben, con el problema de los refugiados hoy en día, que ascienden a más de 100 millones, no dice ese número, lo digo yo que lo busqué hoy en la mañana porque quiero saber bien el dato. Según la última cifra son 103 millones aproximadamente. ¿De qué? Los refugiados en el mundo. Una cantidad absurdamente grande. 2 Argentinas. Más, no me quedo corto, 2 Argentinas y media. Sí. O sea, el refugiado va a mostrar el problema de estas categorías Estado-naciones actuales que están operando sobre lo sagrado y lo nulo. ¿Cómo muestra esto? De 2 maneras. Muestra 2 problemas, 2 límites, 2 conflictos teóricos. Por un lado, el refugiado aparece como la excepción. Por el otro lado, aparece como lo nulo. Veamos el refugiado como excepción. ¿Qué quiere decir esto? El refugiado representa físicamente lo que el Estado expulsó para tener fuerza de ley. Son los que no entran, son los que están abandonados. Son los que quedan totalmente vulnerables a la violencia, al peligro. Como el derecho del Estado los abandonó, el refugiado peregrina entre estados tratando de encontrar su lugar. Y en esta peregrinación, cada vez que llega un refugiado a un estado, denuncia las constantes contradicciones biopolíticas del Estado. Desenmascara lo ineficaz que son los derechos humanos. Porque el Estado depende del refugiado. Lo expulsa y lo utiliza como fundamento para crear su Estado de Derecho. Por eso el refugiado aparece como una excepción. Y aparece como una nulidad porque muestra que al Estado nunca le interesó lo humano. Le interesa quedarse con el ciudadano. Define lo humano, propone el derecho humano como una herramienta tanatopolítica más para poder distinguir quiénes están dentro y quién está fuera. El humano es una categoría, una herramienta de inclusión y de expulsión. Es parte de las disciplinas de la tanatopolítica. Por eso el refugiado es el resto de cuerpos que nos quedan. Es el borde que quitamos de la pizza, que no se comió. Es pizza eso, sí, pero no me gusta. No entra en mi concepto de cena. Son humanos, sí, está todo bien, pero no entra dentro de mi función de humanidad. Porque justo como yo he construido este sistema jurídico de derecho ciudadano y necesito, como no puedo entrar a estos humanos, tiene que quedar fuera. No he logrado, no sé. El refugiado es la consecuencia de que el derecho nunca protegió la vida humana. Protegió a la vida del ciudadano. Nada más ni nada menos. La vida humana tiene valor nulo, finalmente, para el Estado. La vida en su plenitud, de forma completa.
¿Y no existen programas para convertir al refugiado Bien, en ciudadano? ahí está. Estoy hablando de hoy. No. Existen programas humanitarios que llevan elementos para que puedan vivir un poco mejor, y existen programas políticos para eso. Todos estos, los humanitarios y los políticos que lo menciona Agamben, no hace la vista gorda frente a esto. Dice, son técnicas para diferenciar mejor la vida nula de la vida sagrada. Cuando yo tengo un programa orientado a lo humanitario donde le llevo comida, es como llevarle comida a los animales. Es una cuestión de hago que la SOE esta siga existiendo, pero no tengo cómo protegerla. Y cuando hago la cuestión de lo político y que genero maneras de nacionalizar a estos refugiados, que nunca van a ser todos, voy a pedir que se normalicen, que pasen por una serie de categorías y de procesos, de tecnologías del yo, y que ganen una nueva identidad. Abandonen la cuestión refugiada y se conviertan en, qué sé yo, argentinos. Y no todos van a poder pasar por esa normalización. Van a pasar solamente los que demuestren que tienen una dimensión sagrada. Y los que no. Y ahí vuelve a operar. Claro, ¿Cómo se hay divide un la criterio para ver a quién nacionalizamos. Claro. Sobre el refugiado, dice Agamben, se establece la exclusión. El refugiado representa la nulidad jurídica, el vacío de ley necesario para que haya una fuerza de ley. El refugiado es la representación del siglo XXI, dice Agamben, de la ciudadanía. Es lo que hay que expulsar para fundarla. Por eso es el concepto que tenemos que trabajar hoy en día, dice. Por eso es como el objeto de análisis de él. Son míos. Son SOE. Soy. Bios seríamos nosotros los ciudadanos. Bueno. ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos? Esta parte sí. No sé qué les pareció My Name is George, pero... Está buenísimo. Me gusta. ¿Te gustó, Agamben? Muy bueno. Porque me hizo pensar mucho en otras cosas que hemos visto, por ejemplo, en ética, y esta división de las vidas, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Butler en el que en disputa de la vida legítima y legítima. Butler, adivinar quién leyó. Pero está bueno, ¿viste? Cuando te van cayendo las fichas, decir... Sí. Y también a un pensador que se llama Eric Clear, que habla de la necesidad de la cura, que critica, el cuerpo discapacitado critica esa necesidad. En las éticas CRIP, algo así. Ajá, entre las teorías CRIP. Y no lo he leído, pero como que lo he escuchado mencionar. claro, es interesante que siempre se lo ponga en el lugar de la vida nula a la fuerza, cuando, o sea, nunca se quiere... Ah, sí, la vida nula no es, no se lo coloca como le pide opinión. Claro. Lo hace, sí. Es interesante, sí. ¿Tienen los textos de ese flaco o flaca? No sé quién es. Flaco. No, porque ese la Gaby lo tenía físico nada más. El primer capítulo nada más. Tengo eso. ¿Me lo pasás? Porque... Claro, eso, porque he querido leer y no me he puesto a buscar. Pero si voy a tener algo de una punta del hilo. Sí. Lo demás, ¿qué opinión le merece Agamben? Está vivo, así que estamos hablando de gente viva, siempre bueno hablar de los vivos. ¿Les gusta o no les gusta? Un 8, 5, 4. Vos rankeás los filósofos. 5 estrellas. Aparece el show de Quinteros y dice, y aquí estamos con... y le doy un 7. Sí. Me hiciste acordar a Shrek cuando Lord Farquaad habla con el espejo y el espejo le rankea las princesas. No sé por qué me lo imaginé como ese tipo de show. Qué tonto. Y acá tenemos a... Sí.
la lista de los Sí. filósofos a leer. Claro. Bueno, no sé si ha quedado una duda o una pregunta. Más o menos ahí. Ya tienen tema para el ensayo. Sí. Bueno, entonces hacemos un pequeño recreo.